Bueno, doctor Juan Guillermo, qué gusto tenerlo acá en el podcast y video podcast de Salud Rural para la Paz. Pues ya con la trayectoria que hemos recorrido juntos, pues me parece una oportunidad maravillosa poder contar las experiencias. Entonces, pues le voy a pedir que me acompañe en este proceso de transmitirle a la audiencia que está participando con nosotros en este proyecto de Salud Rural para la Paz, pues qué es lo que hace posible la salud rural en Colombia, cómo puede emerger de la situación social y de las condiciones que están viviendo las poblaciones en las zonas rurales, cómo puede salir una salud posible. Y pensamos en invitarlo precisamente porque conocemos su trayectoria a partir de lo que hemos trabajado desde las universidades y lo que observamos en lo que fue su experiencia en el municipio de Icononso, en el departamento del Tolima y en otras localidades rurales del país donde ha tenido la oportunidad de trabajar. Pues les presento al doctor Juan Guillermo Luna. Doctor Juan Guillermo Luna es médico de la Universidad de La Sabana, tiene una maestría en salud pública también de esta universidad y está terminando su especialidad en medicina familiar y comunitaria. Entonces, doctor Juan Guillermo, quisiera empezar por que usted nos contara cuáles son los desafíos que tienen las comunidades rurales para tener salud, para lograr salud en los distintos grupos de edad, en las distintas condiciones que usted conoce de la geografía colombiana. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por haberme llevado en ese camino durante la universidad y ahora durante el posgrado y a través de los diferentes trabajos que he tenido y la posibilidad que he podido acompañarlos. En cuanto a las dificultades que encuentra uno en las áreas rurales o rurales dispersas para el acceso, digamos, a la salud, digamos, encuentra uno entendiendo que la salud no es solo el acceso a los servicios de salud, sino todo el contexto de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño o si una materna o si un adulto mayor, digamos, están en un área rural o rural dispersa donde no hay alcantarillado, en donde no hay acceso a agua potable, en donde el acceso por la carretera es demasiado escabrosa para poder llegar o simplemente es demasiado lejos, porque en algunas comunidades, por ejemplo, las que he visitado, quedan 5, 6, 7 horas del centro poblado más cercano. Entonces, digamos que entender esa dimensión, ¿sí?, que tienen, o ese mundo diferente que tienen las áreas rurales y rurales dispersas, pues ahí nos brinda la oportunidad de empezar a ver esas dificultades que normalmente las personas que viven en las áreas pobladas no tienen, ¿sí? Por ejemplo, el que está en el pueblo, por ejemplo, en Icononso, necesita un médico porque le dolió la barriga a la 1 de la mañana, pues está a 3 minutos del centro de salud, llega a su centro de salud y hay un médico ahí que lo atiende. Pero si ese dolor de barriga le da en el Triunfo, le da en la fila, por ejemplo, está a 1 hora, hora y media y a esa hora no hay carro, por ejemplo. Entonces, empezar por llamar al vecino, al que tiene carro, a ver si lo puede llevar, si está o si no está, para poder llegar, ya es una primera barrera, ¿sí? Para solo el acceso. Ya, por ejemplo, si el dolor de barriga del niño era porque tiene una disentería secundaria que no tiene agua potable o que consumió aguas no potables, entonces ahí viene otro tipo de connotaciones, ¿sí? El acceso a la educación, el acceso a otros recursos que están más cerca por simplemente estar de manera geográfica en un centro poblado. Excelente esa contextualización que da usted de lo importante que son los determinantes sociales. Nosotros desde el Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, y usted lo ha visto, hemos trabajado siempre lo importante que es abordar los problemas en salud desde esa conciencia que tiene que empezar por las mismas comunidades y obviamente las instituciones y los recursos humanos en salud. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto esa claridad que usted acaba de transmitir la tienen las personas en las zonas rurales? ¿Qué tanto la tiene el personal de salud y las instituciones? Sí, diría uno que
la salud para comunidades, talento humano e instituciones empieza desde los determinantes o tenemos otra percepción desde esos actores? No, yo creo que hace falta, digamos, esa connotación previa o esa visualización desde los determinantes de todos los actores, tanto de las personas, pues el que lo está viviendo es el que lo goza, ¿sí? O el que lo sufre en su defecto en las áreas rurales o rurales dispersas. Pues ellos están allá y entienden su vida de esa manera y de alguna manera se acostumbran y lo viven así. Para ellos una cita al médico implica lo que les vale el pasaje, lo que les vale sacarle el tiempo, lo que les vale alistar todo en la finca para dejar todo listo para que ese día que no están todo quede hecho o hacerlo el día anterior, ¿sí? Salir a esperar una hora que pase la buceta, ¿sí? Luego ir al médico y el médico, por ejemplo, al no tener esa conciencia me pasaba mucho cuando estaba de médico y lo decía, por ejemplo, a las auxiliares de facturación, y era, de aquí no se puede ir nadie sin que yo lo vea. Yo no sabía de dónde venía. Me pasó una vez un señor que venía de la fila, venía a caballo y llovió y el señor llegó lavado y llegó muy tarde a su cita, tenía su cita como a las 9 de la mañana y el señor llegó como a las 12 y uno como médico podría sin ver el señor decir no, pero es que ya llegó muy tarde, no lo vemos, ¿sí? Pero por experiencias previas yo decía no, yo veo a todo el mundo, no importa, porque pues yo estoy aquí a 2 minutos del almuerzo o puedo aguantarme un poquito, pero él venía 4 horas a caballo, ¿sí? Que había que atenderlo. Pero si uno no lo ha pensado antes, digamos que esa conciencia se pierde. Y no por mala fe, sino porque no está en el haber del médico pensar de esa manera. Y cuando llegó el viejito, pues sí, efectivamente lo vimos y tal. Y yo le decía, pero usted, ¿por qué llegó tan mojado? ¿Por qué llegó así? ¿Por qué en esas condiciones? Y me explicaba, no, doctor, es que yo vengo desde muy lejos, vengo a caballo, llovió, sí, vengo acá, no sé qué. Y de todas maneras aquí le traigo unas naranjas, doctor. Y dice, no, pues imagínese, esta persona viene desde tan lejos, en unas condiciones precarias y todavía comparte lo que tiene. Entonces a veces el médico le falta esa sensación, ese feeling con ese tipo de personas. Ahora, los actores políticos entienden la complejidad de esto, pero la rigidez del sistema no permite abordar esa problemática, ¿sí? Entonces, no le permite pensar fuera de la caja o fuera de un horario o fuera de la institución o fuera del hospital o vamos a ellos, que creo yo que viene siendo como una de las soluciones que uno podría empezar a pensar un sistema de salud diferente para este tipo de problemáticas, para abordar un paciente que no puede estar ahí en el hospital, que podemos ir por él. Entonces usted toca una cosa fundamental y es que uno dice, no es solo cuestión de voluntad, porque uno diría, quien diseña el sistema de aseguramiento, los sistemas de prestación de servicios, los modelos de atención, tiene la mejor voluntad del mundo. El talento humano puede tener buena voluntad, pero no es cuestión de voluntades, es cuestión de tener los elementos, conocer, haberlo vivido o vivirlo cotidianamente, lo que eventualmente da esas capacidades de ponerse en los zapatos del poblador de la zona rural. Conocer es el punto y tener ahí como la disposición esas herramientas que pueden ser, porque por ejemplo yo como médico puedo tener toda la disposición, porque conozco por ejemplo que queda lejos la vereda de la Fila o queda la vereda del Triunfo o en Casanare el Totum, ¿sí? Pero por ejemplo para yo poder desplazarme allá necesito un vehículo que me lleve, que esté las 4x4, que si voy a ir a esa región, sí, no puedo ir yo sin nada, o sea, yo no puedo ir a decirle, señor, sí, señor, yo creo que usted tiene una falla cardíaca o yo creo que usted tiene una neumonía y no llevarle de una vez medicamentos con los cuales pueda dejarle, por ejemplo, para tratar, porque ellos mismos le dicen a uno, pues sí, doctor, muy chévere que su merced me diga que tengo glaucoma, que tengo lo que quiera que usted tenga, y sí, lo tiene, pero ¿dónde consigo? Exacto, ¿de dónde traigo, de dónde saco el medicamento? Estoy aquí, me dejo un papel, pero esto no me va a quitar. O sea, este papel no me va a quitar. ¿Qué tan lo que preparados traigo? están saliendo los médicos para dar esa perspectiva integral? Difícil porque estamos uno, siendo, no adoctrinados, pero sí nos están enseñando dentro de un sistema de salud, ¿sí? Que es rígido, ¿sí? Estamos aprendiendo medicina dentro de los hospitales,
estamos aprendiendo medicina dentro de hospitales del segundo, tercero, cuarto nivel. ¿Sí? Aquí en Sabana tenemos la oportunidad de ir, por ejemplo, a Tenjo, ¿sí? En rotaciones esporádicas, son primeros niveles, vamos a primeros niveles y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer visitas domiciliarias, que ahí es donde le da uno como el clic de pensar la medicina de una manera diferente, de pensar, practicar medicina de una manera diferente. No dejando o sea, de lado que no, la medicina no es solo el médico, porque hay muchas más cosas. Digamos que ir no es en brigadas, porque en teoría no debería ser una brigada de salud, ¿sí? Una brigada de salud cada año. Por ejemplo, yo fui una vez al Totumo, en Casanare, y no iba a esa zona un médico hace 30 y pico de años. O sea, yo decía, no, pues si vamos a ir, tenemos que llevar el odontólogo, tenemos que llevar la enfermera, tenemos que llevar el vacunador, tenemos que llevar todo lo posible, ya que tenemos un carro, tenemos dos, tenemos la voluntad política, que tenemos la posibilidad de ir, ¿sí? Y le decía yo, por ejemplo, en ese momento al concejal y al gerente del hospital, le decía yo, no, hay que ir y hay que hacerlo rutinario, ¿sí? Tenemos que empezar a ir y que nos vean allá y que estemos allá por lo menos una vez al mes, porque de nada sirve ir un día y no volver en 30 años. Cuando volvemos, el niño de 5 años tiene 35 años y nos saltamos todas las vacunas, nos saltamos, ¿sí? Cuéntenos su experiencia en Icononso, precisamente en la vereda de La Fila. ¿Cómo fue que usted habilitó ese servicio de salud y demostró que era posible tener esa continuidad y esa longitudinalidad en el cuidado, no solo como brigadas? No es como hablar mal de los que es, sino que uno como no aprende la medicina, sino como ir y hacer el acto médico de esto. Y cuando uno ya tiene esa concepción de la medicina de una manera diferente, pues yo llegué a la vereda de La Fila y me dijeron, este es el centro de salud. Y el centro de salud resulta que era una bodega que le habían dejado como un huequito, ¿sí? Como un espacio entre las cajas para hacer las consultas. Digamos, estos excombatientes venían acostumbrados a estar todo el tiempo, por ejemplo, se bañaban juntos, entonces la privacidad era algo que para ellos no existía. Y entonces convertir ese puesto de salud que estaba enmontado por los lados y a veces iban 2 o 3 y yo decía, el resto de las 4 o 5 horas que voy a estar ahí, pues a mí me pareció fácil. En mi casa me enseñaron que si uno quiere hacer las cosas, pues uno va y las hace, y si sabe hacerlas, es mejor que uno las haga. Entonces el ir y me puse a desmontar, digamos, el puesto de salud por los lados, que estaba lleno de monte. Luego me puse a hacerle unas escaleras porque atendía maternas y eso era un barrizal el berraco. Yo decía, que ahora se me cae una materna enfrente del puesto de salud y yo cómo quedo. Decía, no. Entonces empecé yo como a ponerle como cariño, ¿sí? Yo creo que ese es el asunto, ponerle cariño como si fueran los de uno. Había gente que yo no conocía, eran excombatientes de las FARC, pero para mí era en ese momento la población que yo tenía que atender. En ese momento era quienes yo tenía que brindar mis servicios y de la mejor forma en la que yo podía. Entonces encontré que empezando a arreglarlo, sí, empezó a verse diferente. Y luego entonces las escaleras empezaron a entenderlo ellos mismos, entendió la comunidad que no era una bodega, que no era un médico que iba a hacer consultas, sino ese era su centro de salud. Entonces ya se veía no solo como una bodega, sino se veía como el centro de salud. Y al verlo como centro de salud, lo sienten como centro de salud. Entonces ya no decían, vamos allá, sino vamos al centro de salud, el doctor viene tal día. Iban como unos días seguidos y luego dejaban de ir un mes entero. O sea, iba como lunes, martes, miércoles, la primera semana y luego no volvían hasta el siguiente mes. Entonces decía, no, pero toca hacerlo como de manera más periódica, el tiempo más corto. Entonces propuse en el hospital, venga, vamos una vez a la semana. ¿Sí? Vamos todos los jueves. Entonces ya sabía la comunidad que en su centro de salud los jueves estaba el médico, ¿sí? Entonces lo que yo proponía en ese momento era que los jueves, por ejemplo, estaba el médico, pero la enfermera podía ir otro día, pero de pronto el odontólogo podía ir otro día, pero que era lo que iba a suceder a futuro o lo que en mi mente estaba. Entonces llegar uno allá y ya ver uno un puesto de salud. Yo me acuerdo mucho que no había, o sea, había una ventana que se había roto, que no había ventana. Entonces a mí me pareció fácil con unos alambres y esto de hacer, con unas batas de paciente, armamos unas cortinas, entonces ellos empezaron a ver que ese puesto de salud sí era un puesto de salud,
que había un médico que los quería, que estaba con ellos, que estaba preocupado, que los seguía, entonces ya los llamaba por su nombre, que ya conocía su historia clínica, que les hacía como una trazabilidad de sus patologías, entonces el seguimiento, empezaron a ver, por ejemplo, a nacer, por ejemplo, los niños. Hay uno que me acuerdo mucho, se llama Griezmann, se llama por honor al jugador Antoine Griezmann francés, entonces ellos le pusieron, y es un morenito así crespito, bien bonito el niño, y dicen que quieren que sea, todavía hablo con ellos inclusive, me llaman y me dicen que ellos quieren que él sea futbolista. Entonces, que cómo le ponen vacunas, que cómo le llevan, que si se enferma me llaman todavía. Entonces generan un vínculo con la comunidad. Eso me llama mucho la atención todavía hablando con miembros de la comunidad que lo recuerdan a usted, ¿no? Y una cosa que me llama la atención es que dicen, es posible ofrecerle esa salud a los colombianos que viven en zonas rurales, ¿sí? Entonces diría, y no es cuestión de hacer hospitales de segundo nivel en las veredas del país, es cuestión de organizarlo, ¿no? Y es cuestión, entonces usted ha mencionado, es clave el vínculo que se establece con las personas, es clave la participación de la comunidad en esa organización de servicios y de aproximarse desde la comunidad a las instituciones y las instituciones a la comunidad. Sí, ¿qué más se necesita para eso? Se necesita identificar el líder de la comunidad y hablar con él para ver qué es lo que sienten, para poder llegar a eso, a entender la comunidad. Porque uno va un día a la semana, pero no está el resto del tiempo allá, no pasa las noches ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al principio me decían, doctor, pero es que si ya me toca salir corriendo, ¿cómo hago? O dígame aquí cómo voy a ponerme yo a hacer ejercicio en una loma así y es una materna. O entonces, empezar a hablar con cada uno de ellos y entender sus necesidades particulares y entender desde los líderes de ellos cuáles son sus necesidades para atenderlas. Porque el médico no puede solo ver la medicina desde el acto médico, sino hay otras formas de impactar en esa salud. Por ejemplo, me acuerdo mucho que propuse hacer el Día del Niño, ¿sí? Y el médico participando en el Día del Niño, yo cuando fui adolescente era recreador, payaso, titiritero y de todo, entonces me puse a hacer globofelexia y llevé globos y esto, entonces participa uno en esas actividades y se convierte uno en un miembro activo de la comunidad, ¿sí? Entonces, más que el médico que viene y va, es el amigo al que se le puede comentar alguna circunstancia. ¿Cómo haría uno para que esa formación de los médicos no sean anécdotas, ¿sí? Sino que uno diga las facultades formadoras de recursos humanos, no solo médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, que desarrollen ese liderazgo, que logren una articulación de la respuesta social organizada? Yo creo que algo vital en eso, y inclusive está escrito en la literatura, y es que el médico vaya a esas comunidades, esté en esas comunidades y se forme en esas comunidades. Y si es posible, salga de esas comunidades. Entonces, si el médico que se está formando voy a poner mi ejemplo particular. Yo me voy a ir a trabajar a Yopal Casanare y voy a trabajar por Casanare y he ido a las veredas más lejanas de Casanare porque soy de Yopal. Es mi región, ¿sí? Y siento la salud rural y siento eso como si fuera mi región. Entonces, cuando estuve en Icononso veía lo mismo. Veía la misma dificultad que veía en mi región en otras regiones. Entonces, traer y conseguir médicos o formar médicos de esas regiones, digamos que eso sería como un plus, porque conocen de antemano de esa región. Ahora, los que no son de esas regiones, pero van y conocen esas regiones, ¿sí? No todos, ¿sí? No todos los médicos y todos los perfiles de los médicos quieren estar en estas regiones, pero podría volverse un bucle en el cual 2 o 3 años podrían estar en esa región y compartir y vivir con esa comunidad para llegar a generar ese vínculo, cosa que si va, quiera volver, quiera estar. Y usted sabe, porque ha estado desde el comienzo, que este proyecto se llama Salud Rural para la Paz. ¿Cómo el conflicto agrava o agravó y afectó particularmente a muchas de estas comunidades en las zonas rurales? Pues no solo, o sea, el conflicto actual, el conflicto pasado en general, dificulta mucho el actuar de un médico. Si yo sé que en esa región está
conflicto armado, o hay una escalada de conflicto armado, o hay un hostigamiento, o hay, pues es muy difícil que uno quiera exponerse a esas circunstancias. Digamos, somos muy poquitos los que hemos dicho, a la de Dios y yo voy a esa región, ¿sí? No puedo, yo lo he hecho, pero yo puedo decir que lo hace uno con temor, ¿sí? Y cuando lo hace uno con temor, digamos, quiere ir y quiere rápido volver, ¿sí? No quiere exponerse demasiado. Entonces ahí viene el problema, ¿sí? Porque hay zonas muy hermosas en Colombia en las que uno puede, la fila es un paraíso, uno allá pone cualquier semilla y ahí crece un árbol, ¿sí? La gente es muy cálida, las vistas son hermosísimas, pero si usted, o sea, uno podría con eso nada más, con ese plus, uno querer ir. Pero si uno sabe que hay conflicto armado, si uno sabe que hay, es difícil querer ir. Ahora si uno le agrega a eso la dificultad de la carretera, si uno le agrega a eso otro montón de connotaciones, ya es mucho más difícil. Entonces la salud está en la clave, es como el hilo para construir el tejido social y a su vez la forma de lograr permanencia de los liderazgos y de hacer comunidad en zonas rurales. Yo creo que sí, podríamos ser como el núcleo, ¿sí? Podríamos ser como el motor inicial o el combustible necesario para eso, porque en donde hayan dos o tres, o donde haya cualquier ser humano va a necesitar un médico, va a necesitar de otros, ¿sí? Que sepan cuidar. Porque no solo es el médico, está, como se le decía, el fisioterapeuta, está la enfermera, está el odontólogo, está el psicólogo, y ya vienen entonces también otras necesidades que están los profesores, y está todo lo demás que podemos convertirnos en el núcleo para poder desarrollar en mejor medida el tejido social, ¿sí? Podemos apalancarnos, digamos que si uno como médico entendiera que puede llegar a impactar en esa dimensión, digamos que el rural, por ejemplo, se vería de manera diferente. Para los médicos, el hecho del servicio social obligatorio sería visto no como una obligación, sino como una oportunidad. Y, doctor Juan Guillermo, ¿qué soluciones ve usted emergiendo en el presente en temas de salud para las comunidades rurales? Hay algo bien interesante que viene como construyéndose y tuve la oportunidad de ser como de los primeros que trabajó en la atención primaria en salud, que es como esta estrategia que tienen para ir a trabajar en las áreas rurales y rurales dispersas, no como atención primaria, sino como todo lo demás, y se están abriendo los CAPS y los PAPS. Digamos que esos grupos que se están formando de médico, enfermera, de esos de atención primaria que se están formando, que están empezando a ir a las comunidades, están empezando a ver, porque no lo entendían, empezaron a conocer esa necesidad, empezaron a conocer las áreas rurales y rurales dispersas y todo lo que hemos venido hablando. Y entonces empiezan a dispararse, ¿sí? Las ideas y los liderazgos, como su merced lo mencionaba, para empezar a atender en esas comunidades. Creo que hay que aprovechar en este momento, por ejemplo, que en conjunto, por ejemplo, con la educación, podría uno sacar de esas comunidades inicialmente estudiantes para que vengan y hagan enfermería, para que vengan y hagan, y luego poderlos vincular en esos grupos de atención primaria para que vayan a trabajar. Inicialmente, pues no tenemos por ahora los puestos de salud totalmente montados, no tenemos los grupos establecidos, estamos levantando, digamos, como la tal información y viendo qué necesidades hay, ¿sí? Necesidades que ya sabemos que están, pero se necesitan tener como, digamos, en el papel y en el sentir de los médicos que están allá, o de las enfermeras o de los personal de salud. Ahora, ir y traer esos líderes que podrían en el futuro volver y ya posesionarse en un área de estas. Por ejemplo, en el Triunfo, traer uno de estos que ya deben estar ahora como adolescentes, ¿sí? De esos niños que nacieron hace ya 10, 12 años en esas zonas, o estar pendiente de aquellos que pueden tener esa afinidad para formarse y poder volver a esas comunidades. Y conociendo este proyecto de investigación de salud rural para la paz, ¿cómo lo ve? ¿Qué puede aportar este proyecto para No, aquí tenemos una ventana.
rural grande. en el país. Tiene una ventana que nos permite ver de manera rápida y con unos ojos críticos la problemática, las posibles soluciones. Estamos muy cerca, ¿sí? Personas pensando, ¿sí? en la solución para estos problemas, visibilizando los problemas que se están viendo en esas situaciones, y eso permite que, digamos, se pueda construir, ¿sí? Con base en estas problemáticas, en estas posibles soluciones, no sé, sería mucho pedirlo, pero un nuevo sistema de salud para estas poblaciones y para estas regiones. Bueno, doctor Juan Guillermo, pues muchas gracias por acompañarnos en este proceso, lo seguiremos invitando. Claro que sí. Y pues lo felicito porque de verdad usted nos mostró hoy a las comunidades que es posible tener personal de salud próximo a las personas, que lo recuerden y que sientan que eso es lo que necesitan. No, yo muy orgulloso de que me recuerden todavía y con ganas de volver. Siempre bueno, muchas gracias. Mi nombre es Francisco Lamus, soy director del proyecto de salud rural para la paz. Y estaremos siguiendo con esta serie de videopodcasts permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerda que puedes conocer más sobre nuestro proyecto en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Salud Rural PP, donde compartimos recursos, noticias y consejos prácticos sobre salud rural. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad para seguir construyendo salud rural para la paz.